Gloria a Dios, este es tu programa Manantial de Vida y es lo que nosotros tenemos que ir cambiando. A través de esa obra preciosa de la obra del Espíritu Santo empezamos a sentir esos cambios. Dios empieza a obrar en nuestra vida y empezamos nosotros a ser personas diferentes. Amén. Y lo más hermoso de todo esto y también tremendo, podríamos decirlo así, es porque Dios empieza a manifestar en nuestras vidas. Empezamos a ver quizás, ¿verdad? Tenemos la luz de Dios, ya como hijos del Señor debemos de ser luz donde sea que vayamos. Amén. En verdad, porque las tinieblas siempre vamos a hacer luz nosotros, ¿verdad? Claro, obviamente si estamos caminando conforme a la obediencia, como Dios nos llamó. Amén. Pero lo más tremendo es que si nosotros miramos las cosas quizás negativas de aquellas personas o de quien sea, ¿verdad? No vamos a decir que un hermano, un hijo de Dios o no, quien sea. Nosotros estamos para exhortarlos, para amarlos, para instruirlos en el camino del Señor, para que esa persona venga a la luz de Dios. Amén. ¿Verdad? Ese es el llamado que tenemos como hijos de Dios, todos, Amén. ¿Verdad? No callar lo que el Señor nos ha dado y no guardárnoslos, porque si no nos vamos a llenar mucho y vamos a explotar y no vamos a dar lo que el Señor nos da. Sí, algo bien interesante, ¿verdad? Conforme a este punto que mi esposa les comentaba, es si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como personas que ya hemos caminado un poquito, ¿verdad? En el Evangelio, no es bueno que nosotros señalemos, ¿verdad? El defecto de aquel hermano o de aquella hermana. Si Dios, ¿verdad? Ya ha depositado en ti esa palabra, yo creo que nosotros debemos de caminar, ¿verdad? Como verdaderos hijos de Dios e interceder por aquella persona. Amén, sí, orar Señor. Al Señor, hablarle, instruirlo en la palabra, tal vez amonestarlos en el amor de Dios. Amén. En la palabra, ¿verdad? Antes de que nosotros señalemos, debemos de ser lentos para hablar. Amén. Así es de que es importante, ¿verdad?, que nosotros no juzguemos, no señalemos, para que el día de mañana aquella persona pueda arrepentirse, ¿verdad?, y entrar nuevamente en ese camino de santidad donde el Señor va a derramar de su poder, de su amor, de su gloria, ¿verdad?, en la vida de nosotros. Pues dice la palabra del Señor, el que esté firme, que cuide de no caerse, ¿verdad? Amén. Así que nosotros también tenemos que ser conscientes y a veces ponernos hasta en la posición de aquella persona. Solamente el que ha vivido o que ha pasado, ¿verdad?, por un mundo de tinieblas, del que Dios nos ha sacado, es el que va a entender a aquellos que están en ese mundo de tinieblas, ¿verdad? Porque aquel que no lo ha vivido y que ha crecido, ¿verdad?, por la misericordia de Dios y la bendición de Dios en un hogar donde hay temor a Dios, gloria al Señor, porque esa persona no ha vivido esas cosas, pero por amor y misericordia es que va a tener igualmente misericordia por otros. Pero aquellos que ya hemos vivido, hemos pasado ese mundo de tinieblas y que de ahí el Señor nos rescató, vamos a entender y a comprender, ¿verdad? Porque yo creo que ese es el propósito de nuestro Dios, ¿verdad? Que nosotros entendamos a aquellos que están en tinieblas, ¿verdad? Y que no los juzguemos, no los critiquemos, más bien que los levantemos, ¿verdad? Aleluya. Y aún así, si vemos a un hermano que por X razón llega a tropezar o a caer, nosotros no somos quien para juzgarte. No somos quienes nosotros para decir, oh, es que él cayó en pecado. Eso no, estamos aquí para que nos ayudemos unos a otros, para que nos restauremos, porque si nos damos cuenta el tiempo que estamos viviendo y empezamos y le damos ahora sí que de paso una patada a aquel hermano que esté en pecado, que esté haciendo algo malo, imagínense a dónde lo mandamos. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos unos a otros, como hablamos en el otro tema, el amor, la unidad, ¿verdad? Es bien importante ese punto que mi esposa acaba de tocar, porque conforme a lo que nosotros hemos vivido, hemos pasado, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que el enemigo tiene poder, pero más poder tiene mi Señor Jesucristo. Aleluya, ¿verdad? amén. Y en ese momento, ¿verdad?, de debilidad del ser humano, puede ser de que el enemigo tome ventaja de eso y te haga caer, ¿verdad? Pero si tú estás en esa condición en este momento, queremos decirte, ¿verdad?, que es tiempo de volver. Amén. Es tiempo, ¿verdad?, que tomes fuerzas del Señor, que te agarres Amén. de la mano del Señor, porque Él viene pronto. Sí, Señor. Y es importante, ¿verdad?, que en estos últimos tiempos nosotros nos levantemos, ¿verdad?, y hagamos la obra que Dios nos ha puesto.
porque todos, cada uno de nosotros tiene un propósito, tiene una misión en esta tierra. Amén. Y qué bonito sería, ¿verdad?, que el día que el Señor te llame, tú hayas cumplido esa misión por la cual nosotros estamos en esta tierra. Así de que te invitamos a que si tú estás caído, si tú estás desfallecido, si tú estás teniendo dificultades, agárrate de la mano del Señor y sigue adelante, hermano. Levántate. Amén. O hermana que estás ahí, toma esas fuerzas. Mi Señor Jesucristo no te va a rechazar. Él está con sus brazos Amén. abiertos, dispuesto, ¿verdad?, a tomarte de la mano, a limpiarte, a guiarte, a lavarte, como lo hizo el padre aquel con el hijo pródigo. Amén. Cuando él regresó. O igualmente como la mujer de flujo, ¿verdad? O sea, el ser humano debemos entender esto y debemos de asimilarlo, que el ser humano por naturaleza siempre va a juzgar y va a criticar, pero Dios no nos llamó a eso, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de hacer la diferencia. Nosotros no podemos estar señalando a nadie, no juzgando, ¿verdad? Porque es lo más terrible, lamentablemente a veces caemos en ese error, pero es Dios el único que nos puede limpiar y quitarnos eso. Igualmente para ustedes que nos están escuchando, ¿verdad? Si tú ahí en algún momento tú conociste del Señor y tú te sientes que ya no puedes volver, olvídate, tú busca de Dios ahí en tu intimidad, busca a Dios, lee tu Biblia, el Señor te va a restaurar, el Señor puede cambiar tu manera de vivir, tu manera de ser, ¿verdad? Si ahorita en este momento tú no te puedes congregar por alguna razón, ¿verdad? No es necesario, busca una persona que tú sientas que realmente es un hijo de Dios, que realmente tú puedes discernir que esa persona realmente está buscando del Señor y ama la obra de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Muy bien, les tengo una palabra aquí en 2 de Timoteo 3:12 y vamos a leer hasta el 14. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Aleluya. Lo que el Señor aquí nos dice, ¿verdad? Si alguien te ha dicho, cree en Cristo y todos tus problemas se van a acabar, es mentira, ¿verdad? Porque dice aquí que nosotros como hijos de Dios, principalmente si tú estás predicando la sana doctrina, Amén. Si tú estás siendo obediente a la palabra, vas a sufrir persecuciones, sí. Así como lo sufrió mi Señor Jesucristo. Pero persevera, esto es de perseverancia. ¿Verdad? La venida de mi Señor está pronta y creo que lo más importante es que tú estés perseverando Amén. En la sana doctrina, estés perseverando en los caminos del Señor, Amén, ¿verdad? Estés demostrando tu amor, tu misericordia alrededor de donde tú estás, en tu hogar, en la iglesia, con los hermanos, con los amigos, en tu trabajo, en todo lugar tú debes de ser la misma persona, mostrando siempre ese amor y esa misericordia. Amén. Como dice en la palabra del Señor en 1 de Juan 4:7, dice, amados míos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y Amén. Todo lo que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿verdad? Porque Dios es amor, y todo el que no ama no conoce a Dios. O sea, el que no ama y no tiene misericordia por aquel que está mal, enfermo o caído, vamos a decir esa palabra aunque se escucha muy feo, o quizás vamos a usar otra palabra, está débil o apartado del Señor, ¿verdad? Si tú tienes amor, vas a tratar de hablarle a esa persona y sacarla de ese estado en el que está. Y definitivamente tienes que creer y tener fe, porque Dios nos usa. Dios te puede usar a ti, puede usarme a mí, a mi esposo, a mis hermanos, ¿verdad? Para levantar esas personas que están débiles, ¿verdad? Amén. Débiles y que no conocen del Señor y débiles en la fe, ¿verdad? Entonces es importante que le pidamos a Dios que nos llene de su amor, Amén. Que el Señor nos dé esa llenura de su amor. Si nosotros, como dice la bendita palabra de nuestro Señor, dice que si no tenemos amor no somos nada. Amén. Y que ahora sí que la fe también sin obras no es nada. Entonces, si tú tienes amor, vas a tener fe y sucesivamente, ¿verdad? Vas a tener muchas cosas, dones que Dios te va a dar, ¿verdad? Amén. Lo importante es tener el amor de Dios en nuestros corazones. Ahora nosotros, es importante que yo comente esto. Es importante que en el afán de demostrar el amor, ¿verdad?, hacia el prójimo, hacia los hermanos, hacia los ancianos, hacia el pastor, no vayamos a caer en la idolatría.
Es Amén. importante, ¿verdad?, que nosotros demostremos ese amor de Cristo, ese amor sincero, pero sin caer en la idolatría, porque vemos muchos que podemos perder el balance, ¿verdad?, y pasarnos a ser ya idólatras incluso de nuestros hijos, idólatras de nuestra esposa. Abomina la idolatría. Entonces nosotros no podemos estar idolatrando a ningún hombre, ¿verdad? El hecho que un siervo de Dios predique bien, hable bien de la palabra, esté lleno de la unción del Señor, nosotros no podemos idolatrarlo. Y también ellos, su deber es que si se dan cuenta de que está pasando eso, no deben de permitirlo. Deben de hablarle al pueblo, así como aquí Pablo y Bernabé lo hicieron, ¿verdad? Que le hablaron que ellos eran igual, eran de carne y que no podían estarlos idolatrando. Pero lamentablemente el hombre hoy en día es tan vanaglorioso, tan altivo, tan prepotente, ¿verdad?, tan orgulloso, que eso es lo que desea. Busca sus intereses, ¿verdad?, de que lo idolatren, de que estén detrás de ellos, de que casi les sirvan. No, mis hermanos, todos debemos de tener un corazón humilde, un corazón lleno de amor, ¿verdad?, de misericordia, y sobre todo que tenemos el Espíritu Santo, que cuando Amén. Vemos que una persona, ¿verdad?, ya es demasiada la tensión y está viendo, óyeme, no, tranquilo, yo soy humano igual que tú, ¿verdad? Aleluya. O sea, yo no soy más que tú, yo no soy un ángel, ¿verdad?, sino soy un hijo de Dios como tú, con debilidades, ¿verdad? También fallo. Entonces no debemos de permitir la idolatría, mis hermanos, en nuestros hogares, ni siquiera en una iglesia, porque es lo peor que pueden hacer. Y muchos sabemos que se dan cuenta de ello, pero no lo quieren aceptar, o les gusta, como están más en su carne, les gusta que les estén rindiendo pleistesía, los estén adulando, los estén idolatrando, los estén levantando. Eso a Dios no le agrada. Amén. Eso es idolatría. ¿verdad? Amén. Ahí está en el libro de los Hechos 14:14, dice que cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que es de vanidades, y convertíos al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Amén, aleluya. O sea, la reacción de ellos es impactante, porque yo creo que solamente una persona que está llena del Espíritu Santo puede tener esa reacción. Amén. Puede tener esa reacción, que cuando alguien está llegando ya, uno, como decía mi esposa, está percibiendo que ya hay cierta idolatría hacia nosotros, solamente buscando la llenura del Espíritu Santo podemos reaccionar y detenerlos, frenar eso. Porque aparte de que nosotros nos estamos causando daños a nosotros mismos, le estamos causando daño a aquel hermano, a aquel que ya quiere idolatrar. Así es. Porque la actitud de él no le está agradando a Dios. ¿Sí? Entonces nosotros creo que debemos de anhelar esa llenura del Espíritu Santo, debemos de ser obedientes a la palabra del Señor, debemos de manifestar el amor de Dios, Amén. Debemos de manifestar la unidad para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, y entonces nosotros podamos empezar a hacer esas sanidades y esos milagros que Dios quiere que nosotros hagamos en estos tiempos. Amén. Y aquí en Primera de Juan 5:21, aquí dice: hijos míos, guárdense de la adoración a los ídolos, ¿verdad? Así que nosotros no sabemos, no podemos estar diciendo, ok, es que yo no sé, o es que el hermanito canta bonito, no, o es que porque el hermanito pues predica muy bonito, y claro que sí, hay hombres de Dios que Dios los usa grandemente, Amén. ¿Verdad? Pero nosotros siempre debemos de ver en ese hombre a nuestro Señor Jesucristo, Amén. ¿Verdad? Pero con amor, porque cuando tú miras a Cristo en esa persona, lo vas a mirar con temor, con reverencia, ¿verdad? Con respeto, sabiendo tus límites. O sea, no podemos estar, ¿verdad?, exaltando a un hombre. No, eso no es correcto. No, porque la idolatría no es buena, de ninguna índole, ninguna idolatría. Entonces, si los incitamos de que si, pues, vemos a un hermano, gloria a Dios, orar por él, y es todo. Porque uno puede poner esas barreras, ¿verdad?, para que nosotros no pasemos de ese límite de estar idolatrando a hombres en esta Amén. Tierra. Cuando tú no idolatras hombres en la tierra o mujeres, ¿sabes qué? El Señor te va a exaltar a ti. Dice, mi hijo, hace las cosas como a mí me agradan,
¿verdad? Camina Amén. conforme a mí me agrada. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor, tenemos que leerla porque de aquí emana la vida. Amén. La palabra del Señor es viva y eficaz. Aleluya. Y muchas veces nosotros cometemos errores, ¿verdad? Y hacemos cosas que a Dios no le agradan por ignorancia. ¿Pero Amén. por qué? Porque no leemos la palabra. No nos instruimos, no nos dejamos enseñar a través de la palabra, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros aprendamos a hacer eso es cuando el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Amén, y les tengo aquí otro texto que está en 2 de Timoteo 3:16 y dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta que toda la palabra del Señor es instruida, es instruirnos y es para exhortarnos en amor. Amén. Significa que Dios sabía, ¿verdad?, que nosotros no somos perfectos, pero su amor fue tan grande hacia nosotros que dejó esta palabra, que dejó este mapa para que nosotros podamos seguirlo, para que podamos Amén. ser instruidos, y además nos dejó al Espíritu Santo para que Él nos guíe. La situación es de que muchas veces nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, pero no somos obedientes a Él. Amén, así es. Escuchamos, leemos la palabra, pero solo por leerla. O a veces le creemos más a un hermano, o le creemos más al anciano o al pastor que a Dios. De ahí viene la idolatría, de ahí vienen tantas cosas por las cuales el poder de Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros, como quiero ser un poco, no quiero ser repetitivo, pero creo que Dios en estos últimos tiempos quiere usarnos. Quiere usarme a mí, quiere usar a mi esposa, quiere usarte a ti. Así Quiere es. usarnos a todos, ¿verdad? Siempre. Para que Él pueda, podamos ser herramientas en sus manos, que Él pueda utilizar derramando de ese poder. Pero todo depende de que nosotros nos demos a Él, Amén. nos dejemos usar por Él y podamos nosotros ser esos vasos que el Señor va a usar en esos tiempos. Amén. En la palabra del Señor nos habla, por ejemplo, en Filipenses 3:17. Donde habla de la diferencia entre los ministros carnales y espirituales, ¿verdad? Entonces dice el Señor aquí, bueno, hablaba Pablo, hermanos míos, sean imitadores de mí y consideren a los que se conducen de este modo, conforme al ejemplo que ustedes ven en nosotros. Ok, nosotros podemos seguir el ejemplo de una persona, de un siervo de Dios, ¿verdad? De un ministro de Dios. Pero no imitarlo, imitar lo bueno, pero no idolatrarlo, ¿verdad? Es una gran diferencia entre que tú imites a una persona que realmente está imitando a Cristo, a que tú imites a una persona, más bien la idolatres, que ya tengas una cosa que tantito te hablen de esa persona, no, tú saltas, ¿verdad? No, es que ese siervo o X persona, es que era lo máximo, él era buen siervo, no, porque nosotros tenemos que guiarnos por la palabra siempre, ¿verdad? Entonces, si aquel siervo Dios lo usó, gloria a Dios, porque la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo, no es para el hombre, ¿verdad? Así como todos, nosotros somos canales solamente que Dios usa para bendecir a otros. Amén. Somos instrumentos en sus manos, ¿verdad? Amén. Pero nosotros no podemos levantar a ningún hombre, ni siquiera a grupos musicales o X grupo de alabanza, qué sé yo, tantas cosas que hay, tantas cosas que hoy se levantan y que la gente lamentablemente los levantan. Entonces, cometen el error ellos de idolatrar y así también son pie de tropiezo para aquellos que lo están haciendo. Quizás Amén. No lo estén haciendo con esa intención, ¿verdad? Quizás lo estén haciendo con la intención de cantarle a Dios, pero lamentablemente caen en la idolatría también, ¿verdad? Así es. Y permiten que esas cosas pasen y eso no debemos de permitirlo, nosotros más que nadie. Pues fíjate que la muestra nos la puso mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él no recibía gloria de hombre, Él no quería Amén. Que nadie lo idolatrara. Amén. Las cosas, las maravillas que Él hizo, ¿verdad? Dice, yo no hablo por mí mismo, sino que vengo a hablar lo que el Padre me dijo que hablara. Aleluya. Yo las cosas que hago no las hago por mí mismo, sino el Padre es a través de mí. Amén. Entonces ahí es una enseñanza que nosotros, ¿verdad? Como seguidores de Cristo debemos de hacer. ¿Verdad? Si Dios te está usando para sanidad, gloria a Dios,
toda la gloria y la honra sea para Él. Amén. Si Dios te está usando, ¿verdad?, para adorarle a Él, gloria a Dios. Pero no debemos de permitir, ¿verdad?, la idolatría en nuestras vidas. Amén. ¿Verdad?, para no ser pie de tropiezo en la vida espiritual del hermano y que de esa manera, ¿verdad?, Dios pueda derramar de su poder en nuestras vidas. Amén. Amén. Y lo tremendo de esto, o sea, si el Señor te está usando, tampoco tienes que andarlo pregonando, no tienes que andarlo diciendo, gritándolo a los cuatro vientos, yo hice esto, mire, Dios a mí me usó por esto y esto. No tienes que hacer tanta alarde, ¿verdad? Dios claro, si el Espíritu Santo te pone, ok, hijo o hija, tienes que hablar y contar el testimonio de lo que yo hice en tu vida, cómo obré, ¿verdad? O cómo te usé, ok, hazlo. Pero no, o sea, no tienes que estarlo diciendo tanto, ¿verdad? Porque Dios es el que se va a encargar de poner y mostrar las cosas, ¿verdad?, en su momento. Amén. Y con quien tengas que mostrarlo. Aleluya. ¿Verdad? Bueno, pues en esta hora te vamos a hacer el llamado si quieres aceptar y reconocer a Cristo como tu Dios y como tu Salvador. Este es el momento, y si tú te has apartado también de los caminos del Señor, este es el momento de regresar. Te suplicamos, ¿verdad?, que levantes tu mano y pidámosle perdón a Dios. Padre que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te pedimos que nos perdones, Padre. Perdona todos los pecados que hemos cometido. Perdona, Señor, que me he apartado de tus caminos, de tu verdad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te suplico, Señor, que me limpies, que me purifiques y que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Dame la fortaleza, la sabiduría para apartarme del mal, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Gracias, mi buen Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en esta hora, ¿verdad?, te damos las gracias por la sintonía, por la atención que prestaste a este programa. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para tu vida espiritual. Te invitamos, ¿verdad?, para que semana a semana te conectes con nosotros, y creo yo que el Señor te estará hablando, que el Señor te estará fortaleciendo a través de la palabra. Amén. Y volvemos a recordarles, si tienen un comentario, si tienes una necesidad, ¿verdad?, para que oremos mi esposo y yo por ti. Amén. Si cualquier necesidad que tú estés pasando, lo puedes poner en los comentarios, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de estar viendo para ver y tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Porque esa es la intención de nosotros. Amén. ¿Verdad? Amén. Pues será hasta la próxima. Y de cierto que la próxima semana el Señor tendrá una palabra para ti. Amén, que así sea. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén.